a nuestras Biblias al Evangelio de Marcos y su capítulo 13 y vamos a leer desde su versículo número 3 hasta su versículo número 8. Marcos 13 del número 3 al número 8. ¿Estamos, hermanos? Leamos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Oremos, hermanos, para que sea el Señor enviando esta palabra a su pueblo. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, y me siento privilegiado, Señor, por tener la oportunidad de predicar tu palabra, pero te ruego, Señor, que no me permitas hablar palabra de hombre, sino que sea la inspiración de tu palabra conforme al Espíritu Santo de Dios redarguya en este momento y en este lugar. No pretendo, Señor, anular a nadie, no pretendo exaltar el nombre de ningún hombre, sino pretendemos todos darte a ti la honra y la gloria, Señor, y envíanos tu palabra, que es la que nos llevará a la salvación eterna. Ayúdame, Señor, y bendice a tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Y nosotros podemos darnos cuenta que en todo este bullicio que hay en el mundo, nos acerca más al día maravilloso de la venida de Cristo. Pero es notorio, ¿verdad? Todo el mundo quisiera saber cuándo viene, porque aún los discípulos del Señor hace muchos años le preguntaron, y qué maravilloso fuera saberlo, ¿verdad? Porque si lo supiéramos, nos dejaría tiempo de hacer todo lo malo o de hacer todo lo bueno, sabiendo que si viene pasado mañana nos quedan 3 días para ponernos a cuentas y estar preparados. Pero Dios no es así. Dios quiere que nuestro corazón sea para Él, exclusivamente para Él. Y cuando nuestro corazón le pertenece a Dios, entonces el hombre verdaderamente se va a apartar del mal. Va a tener discernimiento para elegir entre el bien y el mal y nunca quedarse ni siquiera al medio camino, ¿verdad? Porque los hombres de Dios no hacen lo malo y los hombres del mundo sí hacen lo malo. Ahora el Señor recuerda, ¿verdad?, que en el Apocalipsis dice que si fuera frío o caliente sería diferente, pero por ser tibio va a vomitar de su boca a todo aquel que no hace las cosas para agradar a Dios. Amén. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hablan de esta pregunta maravillosa. Sin embargo, aquellos grandes amigos de Cristo, porque le llamó mis amigos en un versículo de la Biblia, les dijo: ustedes son mis amigos. Sin embargo, no estaba en la potestad del Hijo, que aún siendo Dios, pero enviado como Hijo a este mundo para salvar al mundo, no estaba en la potestad de Él el decir cuándo sucederían estas cosas. Y qué bueno, porque a mí me llena de convicción esto de ver cómo la naturaleza misma se encarga de mostrarnos a nosotros cómo aquel día grande del Señor se acerca a pasos agigantados.
Porque la situación en el mundo, déjeme decirle que no está nada bien. Terremoto en Indonesia, terremotos en Chile, terremotos en todas partes del mundo. Y eso lo dice la Biblia. La ciencia le llama cambios climáticos, sí, pero el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Zacarías y aquellos profetas de Dios no sabían, no conocían un pluviómetro, no conocían ningún sismógrafo, no tenían ningún instrumento para predecir lo que Dios les había dado para que ellos hablaran al pueblo y dejarlo establecido en la Biblia, la palabra de Dios, la que tiene que guiar su caminar, mi amado cristiano, mi amado amigo que no ha conocido a Cristo. Esta es la guía que nos lleva a esperar en aquel maravilloso día cuando Cristo Jesús vuelva a esta tierra con espada, porque ya no viene a sufrir, ahora viene a juzgar, ahora trae juicio. Pero el mundo no se da por enterado y lamentablemente la iglesia se está apartando del camino de Cristo. Y lo dijo el Señor, amén. Cuando nosotros vemos la curiosidad de aquellos 4 hombres, y si usted analiza bien, son los primeros 4 que Él llamó. O sea, sintieron como que ellos tenían el acercamiento, la confianza y la amistad con el Señor Jesucristo para hacerle aquella pregunta. ¿Verdad? Porque algunas veces nosotros hacemos preguntas y no nos encontramos con respuestas muy agradables. Sin embargo, Jesucristo amablemente les dijo, miren, yo no se los puedo decir, pero todo esto va a suceder y esas van a ser las señales. Y aquellos hombres obedientemente dejaron eso escrito en tinta y papel para que en esta noche usted y yo sepamos que habrán señales y que se están cumpliendo. Profecías cumplidas, señales a la vista de nuestros ojos, y la gente sigue sin creer aún dentro de la iglesia. Y eso es penoso, lamentablemente. Sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad?, que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Amén. La Biblia dice que ninguno sabe ni el día ni la hora, porque eso está en la potestad del Padre. Y si el Señor Jesucristo no se lo reveló a aquellos 4 hombres que Él había llamado para ser sus discípulos, no se los reveló, no entendemos nosotros, no aceptamos. Yo no acepto cuando un hombre en la actualidad venga a decirme que Cristo viene en tal día. Todos han fallado y todos van a seguir fallando, porque el único día certero, el único día real y verdadero es el día que la trompeta suene, cuando agarre desapercibido a todo aquel confiado que está caminando entre las tinieblas y la luz de Cristo. La salvación no es un juguete, la salvación hay que cuidarla. Lo dijeron los profetas, lo dijo el apóstol Pablo, que no descuidemos esta salvación tan grande, ¿verdad? Qué bueno fuera saber cuándo ese día llegará. Pero el Señor dijo que como el ladrón en la noche sería la venida de Cristo. Ahora imagínese usted, la Biblia también dice, ¿verdad?, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón ha de venir, estaría preparado con un bate, con un machete, con una pistola para amarrarlo, garrotearlo y entregarlo a la policía. Pero no es así, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Ningún ladrón avisa. En mi casa robaron una vez, yo no me enteré ni quién fue, ni a qué hora entró, ¿verdad? Se pueden hacer conjeturas, pero nadie puede saber a qué hora exactamente el ladrón llegó. Porque si yo lo hubiese sabido, yo le aseguro que ese ladrón estaría detrás de las rejas en este momento, ¿verdad? Pero lamentablemente los ladrones no avisan. Todos vivían a su manera y estarían preparados justo y a tiempo. Imagínese usted que cuando Lot recibió la noticia de que el juicio iba para Sodoma y Gomorra, aún el mismo Lot no estaba teniendo la confianza suficiente en la advertencia que un siervo de Dios le estaba dando. El tío Abraham, aquel hombre al que Dios hablaba, aquel hombre al que Dios llamó
y al que Dios le cumplió todo lo que le había prometido. Sin embargo, la vida estaba tan bonita allá en Sodoma y Gomorra en cuanto al dengue con gelengue, al desorden, a la mundanalidad, a la prostitución, a los vicios, que la gente no se percataba. Y lamentablemente aquel juicio llegó y solamente se salvó uno y sus 2 hijas. Pero Dios fue bueno, porque finalmente aquel hombre creyó y huyó de donde el juicio de Dios iba a caer. Pero en la iglesia en la actualidad, esta palabra se está predicando. Y el único propósito de predicar esta clase de palabra de Dios es para informar al pueblo que no debemos dormirnos en nuestros laureles y seguir esperando a Cristo como si esta noche llegara, pero no sabemos a la hora que vendrá. ¿Verdad? Porque eso es lo que la Biblia dice. Es lamentable que el pueblo cristiano evangélico se ha desordenado de una manera tan grande que lo que menos está haciendo es agradar a Dios. Cada uno camina por su lado, cada uno quiere hacer las cosas a su manera, cada uno quiere predicar la palabra para competir con el que predicó anteriormente y Dios no lo quiera. Esa no es la manera de anunciar la venida de Cristo. La venida de Cristo se anuncia conforme a la palabra que Él ha establecido. Que Cristo no viene a morir en la cruz por ninguno. Ahora Cristo viene a decirle a todo aquel que no está a cuentas con Él, dice, cuando el Señor regrese y encuentre a su siervo haciendo como Él le dijo, dice que el Señor le dirá: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra y gózate con tu Señor. Pero no así a aquel siervo que dice que se dedicó a maltratar a los peones, a los siervos, y cuando el Señor venga le va a decir lo contrario y lo va a mandar a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué estamos haciendo usted y yo para agradar a Dios? ¿Estamos en la iglesia verdaderamente en cuerpo, en espíritu, en alma, con todo nuestro corazón? ¿Estamos siendo íntegros delante de Dios? Porque la integridad se ha predicado aquí tantas veces, a donde la integridad se traduce como hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. Amén. Ahora, ¿cuántos están caminando en integridad en esta noche? No voy a ver. No voy a ver. Porque la verdad cuesta mucho ser íntegro. Amén. Recuérdese que el diablo se puso celoso cuando Dios le dijo: ¿y de dónde venís? Fui a echar un colazo allá por la tierra, le dijo. Ajá, le dijo, ¿y viste a mi siervo Job? El hombre es íntegro. Siervo como él no hay. Y al diablo le dio celo. Pero el diablo está haciendo de las suyas con los hijos de Dios, que facilito quitan su mirada del autor y consumador de la fe y se devuelven allá a Sodoma, se devuelven a Egipto. Tienen herramientas especiales para abrirse camino en medio de cualquier adversidad y se devuelven al mundo. Amén. Pero el Señor fue bien claro cuando Él no les dio la respuesta. Solamente los instruyó, diciéndoles a ellos que tuvieran cuidado, porque vendrían falsos hombres diciendo: yo soy el Cristo, y que iban a engañar a muchos. Nuestros ojos están viendo en la actualidad, amados hermanos, cómo lobos rapaces se han metido en las congregaciones que un día fueron buenas y ahora las tienen patas arriba. Pero usted y yo, que tenemos el redarguir del Espíritu de Dios, que tenemos presente a cada servicio de la iglesia lo que es la palabra de Dios, que nos previene de apartarnos del pecado y de buscar agradar a Dios de día y de noche, dice que no vamos a caer, que al contrario, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dice que su hoja no cae, y que da fruto, y que todo lo que haga prosperará. Amén. Gloria a Dios.
que vendrán engañadores. No entiendo yo cómo mucha gente puede prestarle atención y dar por hecho cuando un engañador viene y hasta le da fecha del día y la hora en que Cristo va a venir. Si la Biblia dice que no es así, ¿por qué yo tengo que creerle a un famoso, a alguien embustero, a alguien que lo que quiere es ganar prestigio, fama y fortuna? Porque lamentablemente cuando la palabra de Dios se predica para hablarle al pecador que se aparte del pecado, esta palabra como que cae en un corazón resentido, en un corazón rebelde, y ven al predicador que haya predicado esa palabra como un enemigo personal. Amén. Dice alguien ahí, pero qué bueno, ¿verdad? Porque quiere decir que si el que predica recibe un 90% de oposición, es que la palabra es efectiva. Es efectiva, porque lamentablemente en una buena iglesia llena de gente, quizás un 10% anda buscando agradar a Dios y lo demás ya lo sabrán. Amén. Yo creo que estamos empezando al 90% ya, ¿verdad? Habla el Señor de que habrá apostasía en la iglesia. ¿Cuántas iglesias están siendo gobernadas por las emociones? ¿Cuántas iglesias están instruyendo al pueblo a sentir y casi ver a un Espíritu Santo que verdaderamente no está entre ellos? Amén. Estos son tópicos serios y hay que tener mucho cuidado para hablar de ellos, pero cuando se habla con la convicción que da el mismo Espíritu Santo de Dios, es porque Él da el don del discernimiento de espíritus y se ve a quién se le está escuchando y a quién se le está viendo hacer las cosas con las cuales pretende hacerle creer a un pueblo entero la presencia misma de Dios en la vida de él, cuando sus hechos hablan totalmente diferente. Amén. Gloria sea al Señor. Pues les da esa explicación, los previene, ¿verdad? De que van a haber gentes malas, hombres adoradores de sí mismos, que no van a tener misericordia para botar del camino a nadie, y pobre de aquel que les haga caso. Y lamentablemente la fila de los que están siguiendo a los hombres en la actualidad es grande, es grande. Así que usted y yo debemos de cuidarnos de leer la Biblia, de no confiarnos solamente a lo que se nos dice. A mí si me dicen algo, yo voy a la Biblia, y si no está en la Biblia, ese es mentiroso, ese no es de Dios, porque me está predicando mentiras de su corazón. Amén. Y luego les dice el Señor: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. O sea, muchas personas cuando ven las noticias y ven que el presidente de Estados Unidos le está a punto de declarar la guerra a Corea del Norte, son movimientos políticos, o sea lo que sea. Usted y yo debemos saber que todavía no es el fin de nuestra vida, porque Cristo está diciendo que estos son principios de dolores. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras. Amén. Algunas veces el hombre, en su concepto muy personal, en sus aspiraciones desmedidas, quiere conquistar al mundo y quiere someter a los demás países en el mundo a hacer las cosas como él dice, confiando en el poder del hombre, confiando en las posibilidades. Pero usted y yo, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, sabemos que nuestra paz no está en las manos de ningún hombre. Nuestra paz y nuestra salvación está en las manos del Dios Todopoderoso, que Él es el que tiene el día y la hora que Cristo venga para llevar a su iglesia. Amén. Se levantará nación contra nación. Óigame, aún en el continente americano, desde Alaska hasta Cabo de Hornos, allá en Chile, hay países que se quieren levantar en guerra contra otros. Está Venezuela ya queriendo
meterse en líos con Colombia. Paisitos ahí que están merodeando las fronteras de otro. Pero la Biblia a mí me está avisando de que esto va a suceder porque la venida de Cristo es sucesivamente después de todas estas cosas. Amén. Estamos viendo cómo Estados Unidos está queriendo, no estoy politizando, estos son hechos de la vida real, porque a mí no me importa si hay guerra o no la hay. Yo en mi vecindad vivo bien y no me importa que fumen marihuana, yo no la fumo y estoy sano. Amén. Estamos viendo cómo este país está queriendo meterse a guerra con la nación de Irán. Y esto ya no son cuestiones religiosas, esto ya son cuestiones de caprichos de hombres. Pero no vamos a hablar del capricho de los hombres. Estamos hablando del hecho de que se levantarán naciones contra naciones. Amén. Que habrán terremotos en todas partes. La gente dice, pero terremotos siempre han habido. Sí, pero no con la frecuencia que están sucediendo en la actualidad. Catástrofe enseguida después de otra catástrofe, y no hay manera de que el mundo se quede en paz. Todo es desesperación, todo está siendo violencia. Miren los países nuestros cómo están cargados de violencia. Es increíble cómo la gente está pagando $15,000 por venirse sin saber si llegan o no llegan a este país. Y luego la pobre gente llega y se encuentra con el gran problema de la detención de las autoridades, luego con el problema de que van a ser o no van a ser deportados, luego que se quedan y el trabajo es incierto, ¿verdad? Porque los empleadores se están ya tornando temerosos a las leyes que hay en vigencia. Sin embargo, la gente, para huir de toda aquella violencia, está confiando, y no importa que vendan o que presten, y se vienen huyendo de aquella situación, porque la situación de nuestros países, debido a la mala administración de los gobernantes, han sido saqueados y no hay vida. Y la Biblia dice que habrán hambres. En Guatemala, por ejemplo, voy a hablar de mi país para que ninguno se enoje. Hay sequía, están sembrando y no hay fruto, porque hay sequía. ¿A qué es esa sequía? Déjeme decirle, no es por el efecto del niño, no es por el efecto de la niña, no, señor, es porque está establecido que habrán hambres en la tierra. Amén. Y no es solo Centroamérica, es en el mundo entero a donde la agricultura está pereciendo, porque la tierra ya no está produciendo el fruto que antes daba. Dice que habrán alborotos. ¿Qué quiere decir alboroto? Es tumulto, es manifestaciones, es desorden, es un montón de violencia, es un montón de crueldad del hombre contra el hombre. Tenemos la situación de Venezuela, tenemos la situación de Nicaragua. Óigame, qué tristeza da ver que gente desarmada que solamente, y no estoy politizando, no estoy aprovechando este micrófono para politizar, estoy hablando de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que habrán alborotos, y la interpretación del alboroto es cuando la gente se desordena, se agrupa y va y protesta. ¿Sí? Si están haciendo lo correcto, yo no lo sé. Lo apruebo yo, tampoco lo sé, porque yo voy a aprobar las cosas hasta cuando mi pellejo esté en riesgo. Amén. Pero estamos hablando de que habrán alborotos, y todo eso está a la vista de nuestros ojos. Ahora, ¿por qué mucha gente, por qué muchos hermanos cristianos evangélicos, conociendo estas escrituras, por qué le están dando la espalda al Señor? Créame que yo le pedí al Señor que no me dejara hablar como hombre, y me estoy esforzando por no hacerlo. Porque a mí me gusta que si soy de Cristo, voy a proclamarlo en la iglesia y a donde quiera que vaya. Y no me va a alejar de Cristo ningún canchinflín que suene en la calle por el 4 de julio, ni por ninguna fiesta. Amén. Principio de dolores es esto, les dijo el Señor. Principio de dolores. Estamos nosotros viendo la gran carestía que hay en toda la tierra.
en toda la tierra. Yo quiero que alguien me mencione un país a donde no haya necesidad. La tierra está dejando de dar su fruto y la Biblia dice, el Señor Jesucristo le dijo a aquellos 4 curiosos, yo no sé por qué se lo preguntaron. ¿Será porque en la actualidad siempre el hombre está tratando de ir adelante del otro? Ellos querían saber el secreto, ellos querían saber el truco. ¿Qué tal si el Señor le dijera esto a los apóstatas del día de hoy? ¿Verdad? Estos fanfarrones que dicen que el Señor les reveló. Y esto casi le digo el apellido, pero ustedes yo creo que lo vieron en la televisión. Él dijo que el Señor le había dicho que a la Florida el huracán no llegaba. El Irma. Ese nombre Irma es respetable, ¿verdad? Es temeroso. ¿Sí? Pero aquel hombre dijo que Dios le había ordenado irse a parar a la orilla del mar y que le ordenara a los vientos detenerse. Si no corre, se lo lleva el huracán. ¿Verdad? Porque a donde él dijo que el huracán no llegaba, fue a donde con más fuerza aquel huracán atacó. Hubo gente de la Florida, de esas áreas, que tuvo que emigrar hasta Nueva York, huyendo de eso, huyendo de los estragos que causó ese huracán. Así que el Señor dijo, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne en su brazo por él. Amén. Nosotros vamos a creerle a las Sagradas Escrituras porque eso es precisamente lo que va a agradar a Dios. Usted y yo no tenemos que andar buscando si fue primero el huevo o fue primero la gallina. Nosotros tenemos que esperar a Cristo en una vida en santidad, en una vida agradando a Dios, no siendo santos en la iglesia y siendo perversos allá en la calle. Eso es lo que agrada a Dios. A usted y a mí, ¿qué nos tiene que importar? ¿Por qué nos tiene que intimidar el que hayan terremotos, el que hayan incendios? Gente de aquí del estado de Maryland está preocupada porque hay un gran incendio en California. El Señor reprenda al diablo y nunca me permita hablar como aquel de Honduras porque está ofendiendo mucho. Pero California es la sinagoga de Satanás. Ahí se practica el pecado, ahí se practica el aborto. Óigame, los alborotos que aquí habla la Biblia los provocan hasta los homosexuales y las lesbianas en la propia capital de Jerusalén, de Israel, Jerusalén. Porque dice que tienen derechos. Yo entiendo que la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer y que la santidad del matrimonio la estableció Dios entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar eso? Yo sé que me van a mandar textos por ahí que porque estoy atacando a los LGBT. De parte mía se pueden ir al INF, ¿sí? Pero si se arrepienten, Dios los va a perdonar. Cuando la Biblia habla de esos alborotos, mis amados, es porque la gente está manifestando por todas las cosas, porque no hay sabiduría. Si nosotros leyésemos la Biblia, entenderíamos perfectamente que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque el afán por el día de mañana va a apartar el corazón de los hombres de la presencia de Dios. Créamelo, yo vine en 1978 y todavía no he hecho el 1,000,000. No lo he hecho y venía por 1,000,000, pero no lo pude hacer. Y ahora que ya tengo 65, como decía un amigo de los alcohólicos anónimos, ya cuando el buitre anda en el hombro de uno merodeando a ver cuándo cae. Pero mire, me encontré hace 18 años con el Señor Jesucristo y a ese no lo suelto. Solté el propósito del dinero, pero me aferro a Cristo y a ese es al que yo espero. Pero es necesario que agrademos a Dios. Mi amado hermano, fíjese que en el libro de Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Algunos interpretan que el ungüento sobre la cabeza es un resplandor de la santidad. No, mi amado hermano, la santidad se lleva en el corazón y en sus pensamientos para buscar agradar a Dios. Amén. Pero ¿qué es eso? Las modas con las hijas de Dios. Las modas y las hijas de Dios no tienen ninguna relación, no tienen ninguna comunión.
Amén. El hombre está inventando tantas peripecias para sobresalir delante de los demás. Y déjeme decirle que Dios dice que Él resiste a los soberbios y que da gracia a los humildes. Eso es lo que la palabra dice. Y si usted y yo buscamos agradar a Dios, ocupémonos. Cuando la palabra dice que en todo tiempo sean blancas nuestras vestiduras, nos está diciendo: seamos santos, agrademos a Dios hasta en nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar. Porque si no, estamos igual que los de la iglesia tradicional. Un montón de señales en la cara, en el pecho, llegando las cruces hasta el suelo. Pero al salir de la iglesia a celebrar el bautismo de aquel niño que nunca pidió ser bautizado, mucho menos dar la autorización. Amén. Usted y yo tenemos que buscar agradar a Dios a través de eso, siendo obedientes a su palabra. Yo les dije que esta iba a ser una predicación breve, pero iba a tratar la manera de decirles a ustedes que no hay quien pueda decirnos el día y la hora que Cristo ha de venir, porque el Señor Jesucristo quiere que perseveremos sin fluctuar. El apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere salvarnos, pero Dios también exige que nosotros vivamos una vida agradable para tenerlo contento a Él. A mí me interesa que Dios un día diga de mi vida: ¿has visto a mi siervo Job? Qué maravilloso sería, ¿verdad? Pero la pregunta que nos debemos hacer cada uno: ¿qué estoy haciendo yo para parecerme al siervo Job? ¿O será que vengo huyendo como aquella muchacha que llegó, que la querían matar a pedradas? ¿Verdad? Si ese es el caso, esta es la noche para venir a Cristo. Y no necesariamente tiene que ser que usted venga a Cristo por primera vez. A todo aquel que no está a cuentas con Cristo, Cristo ofrece siempre la dádiva del perdón. Amén. Y entonces, cuando Cristo dice que Él quiere, que Él es el camino, el único camino a la salvación, nosotros no podemos hacer absolutamente nada más para llegar a ser salvos, sino agradar a Dios. Sean en todo tiempo blancas tus vestidos, y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Mi amado hermano y hermana, no nos preocupemos de querer imitar a aquellos que dicen estar llenos del Espíritu de Dios, pero no está en ellos. Busquemos agradar a Dios y Él se va a agradar de nosotros, y entonces nos va a llenar de la unción del Espíritu Santo. Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir, porque la palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete, y yo lo creo. Yo salí de mi casa, salí corriendo, salí preocupado, porque venía preocupado. Yo no sé si usted se preocupa cuando su esposa está enferma, pero yo sí, ¿verdad? Y no entiendo yo por qué en la televisión muchos perversos compran un buen seguro de vida y le dan veneno a la esposa para que se muera. Y todos han caído. Y todos han caído. El hombre es torpe, el hombre sin Cristo es torpe. Pero usted que tiene a Cristo, usted tiene que venir a congraciarse con el Señor, a alabarle, a adorarle, porque Él busca que le adoren, porque Él quiere bendecirnos. Gloria sea al Señor. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Busquemos agradar a Dios, mis amados hermanos. Si sigo hablando, les soy sincero, ya me está dando ganas de preguntar quiénes pertenecen al 90%, y vamos a empezar a predicar de la santidad. Pero esta noche es una noche para informarnos a todos de que la venida de Cristo será como el ladrón en la noche. De repente, cuando nadie lo espere, cuando todo mundo esté desapercibido como aquellas 5 vírgenes, entonces la trompeta va a sonar, y el que esté preparado se irá con Él para arriba. Qué bonito lo que la Biblia dice cuando la palabra dice: y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Yo espero ese día.
Yo espero ese día. Y como dijo el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén, amados hermanos. Esta es la corta predicación. No quiero abusar ni de su paciencia ni de su tiempo, y quiero dejar a nuestro pastor con todos nosotros. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Un aplauso a Jesucristo. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra que Dios ha traído en este día para nosotros. Solamente que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice que hay que ser hacedores de la palabra, es decir, vivirla, poner en práctica la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene la cabeza, la memoria llena de textos bíblicos, llena de palabras, pero no vive nada. Y quizás usted no memoriza mucho, pero lo que ha leído, usted lo vive. Una palabra de Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Incline su rostro así como está. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y sabemos, Señor, que los tiempos del fin se han acercado. Nadie sabe el día ni la hora. El Señor Jesús puede venir hoy, mañana, pasado mañana, nadie lo sabe. Pero las señales se han empezado a cumplir desde hace ya 40 años. Y yo creo que la mayor parte de la profecía ya se ha cumplido. Ahorita estamos en el tiempo extra. Dice que la paciencia de Dios. Dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero Él no retarda su promesa. O sea que está pronto. Si usted no tiene a Cristo, usted vino a la iglesia invitado esta noche o invitada y no está seguro de ser salvo. Nunca usted aceptó a Jesús. Nunca pasó a un altar en una iglesia evangélica a levantar su mano, a creer con todo su corazón en el evangelio, a decirle a Jesús: Jesús, perdona mis pecados. Te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Esta es la noche para que usted pueda recibir el regalo más maravilloso que Dios tiene para la humanidad. El regalo de la vida eterna, el perdón de los pecados. Dios dará el Espíritu Santo a su vida. Pondrá paz en su corazón. ¿Será que alguien esta noche quiere venir al Señor? Jesús te ama. Jesús te espera. Él murió por ti en un madero, con los brazos abiertos, diciendo: así de grande es mi amor por ti. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Tu culpa, tu pecado merecía ese castigo tan grande, pero Jesús murió por ti. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Aceptarlo, recibirle, decirle: Jesús, gracias, acepto ese regalo que tú me das. ¿Será que alguien hoy esta noche quiere a Cristo? ¿Será que alguien que conoció a Jesús se apartó por los afanes, los deleites de este mundo, se descarrió, conoció al Señor y se apartó? Pero hoy, gracias a la misericordia del Señor, está en este santuario. No se vaya de este lugar como vino usted. Póngase a cuentas con Dios. Dios dice en su palabra: ven pronto y estemos a cuentas. Ven pronto y estemos a cuentas. Si tus pecados, dice, fueren negros o rojos, serán emblanquecidos como blanca lana. Isaías dice que ningún detergente, ningún jabón puede blanquear tu ser. Solamente la sangre que Jesús derramó en el Calvario por ti. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Hemos hecho el llamado. Saliendo de esta puerta, usted es responsable por su propia decisión. Nosotros aquí te ha predicado la palabra, hemos hecho el llamado. Si Cristo viene esta noche y usted se pierde, no es culpa del Señor, tampoco de nosotros. La muerte sorprende al joven, sorprende al grande.
Es increíble cómo está este mundo. Cuántas personas mueren instantáneamente. Es una epidemia los derrames cerebrales. Tantos problemas, tantas dificultades. No hay más lugar seguro para estar que en los brazos de Cristo. Gracias, Señor. Dame un aplauso a Jesús. Queremos saludar a toda la